La mesa directiva de la Asociación Mexicana de Comunicación, Audiología, Otoneurología y Foniatría, con el fin de promover la educación médica continua de todos nuestros asociados, les da la más cordial bienvenida a este importante evento, esperando les ayude a su práctica profesional. Gracias por su asistencia. Bueno, pues ahora vamos a pasar con el doctor Rodrigo Morales. Él es fonoaudiólogo del Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda. Es fonoaudiólogo en las unidades de pediatría y la unidad de cuidados intensivos pediátricos en la clínica Indisa. Actualmente es el presidente de la Sociedad Latinoamericana de Disfagia y es vicepresidente de la Sociedad Chilena de Alimentación y Deglución. Él nos compartirá actualidades sobre el diagnóstico e intervención de la disfagia pediátrica en la unidad de cuidados intensivos. Bienvenido, Rodrigo Morales, muchísimas gracias y también gracias por acompañarnos en la noche aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Bien, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Es un desafío, ¿cierto?, plantear y conversar algunos temas acompañados de un panel de gente verdaderamente experta. Ya la doctora Flavia acaba de presentar un tema muy relevante, muy interesante, con mucho apoyo de evidencia científica. Bien, por lo tanto, me gustaría que conversáramos antes de que yo me quede dormido, ¿cierto? Compartir con ustedes algunas experiencias, ¿cierto? Y un poco los últimos aportes respecto del manejo de una población que es muy susceptible de sufrir dificultades de deglución, ¿ya? Que es la población pediátrica que tiene que estar, por alguna razón, hospitalizada en una unidad de cuidado crítico pediátrico. ¿Bien? Vamos a compartir la pantalla, entonces, ¿se ve bien ahí? ¿Sí? Sí, sí se ve bien. Vamos a tratar un poco de interactuar, me gustaría que conversáramos. Tengo la suerte en estos 25 años de trayectoria, ¿sí?, de haber Sí, sí se ve bien. estado en distintas instituciones, interactuar y haber pasado por la secuencia completa. Tengo la suerte en estas unidades de cuidados, años de trayectoria, tanto neonatales como pediátricos, de haber estado hospitalización domiciliaria y de atención ambulatoria. Y haber pasado por la secuencia completa. La idea un poco es compartir con ustedes la tanto visión como general y global y respecto de hospitalización domiciliaria y de atención ambulatoria. ¿Qué podemos hacer y qué es lo que no tenemos que hacer? La idea un poco es en la compartir con ustedes la visión general y global que están, digamos, hospitalizados en la atención de cuidados intensivos. ¿Qué podemos hacer y qué es lo que no tenemos que hacer en la atención de niños? Vamos a ir avanzando. Los objetivos de la sesión de hoy día es que compartir con ustedes y que conozcamos la estructura y el funcionamiento de la unidad de cuidados intensivos pediátricos, en adelante UPCP. Los objetivos de la sesión de hoy día conocer el funcionamiento del equipo directivo pediátrico. Que conozcamos la estructura. Aquí hay una gran innovación. No es la labor de intensivos pediátricos, independiente de cómo se llame cada uno en su país. Entiendo que conocer el funcionamiento del equipo directivo pediátrico puede ser un terapeuta. Aquí hay una gran innovación. En el fondo, no es la labor del profesional, independiente de cómo se llame cada uno en su país. La idea y lo que vamos a conversar puede ser el foniatra, puede ser un terapeuta del habla con cierta capacitación profesional. Acá en Chile lo hacemos desarrollando su actividad en una unidad, sino que como parte de la idea y lo que vamos a conversar hoy día no es la acción cuyo objeto de estudio de un profesional la alimentación está desarrollando su actividad en una unidad, sino que y les vamos a mostrar por qué, digamos, de esta manera es mejor multiprofesional, ¿sí? Cuyo luego vamos a tratar de caracterizar o acercarnos a caracterizar los distintos fenotipos de usuarios con les voy a mostrar por qué, digamos, de esta manera. Y por último, compartir algunos criterios de evaluación e luego vamos a tratar de caracterizar o acercarnos a caracterizar los distintos fenotipos entiendo de que ya han tenido algunas presentaciones respecto de la disfagia pediátrica, compartir algunos criterios de evaluación e intervención en población pediátrica, la evaluación, los principales intervenciones. Por lo tanto, yo me voy a enfocar fundamentalmente respecto de la disfagia pediátrica propiamente tal. Bien, las características, la evaluación, ¿qué vamos a revisar? Intervenciones. Vamos a partir con una contextualización y características de la unidad de cuidado intensivo para un poco el manejo comprender dónde vamos a estar. Bien, ya.
porque en el fondo el ambiente y el ecosistema es muy especial. Vamos a partir con una contextualización y características de la unidad de cuidados intensivos para un poco comprender dónde vamos a los conceptos relacionados con el desarrollo del ambiente y el ecosistema es muy especial. Y lo tenemos perfil del paciente pediátrico de la UPC. Luego, los conceptos, algunos criterios de evaluación, intervención, el desarrollo y el desempeño de un equipo aéreo digestivo. A hacer un taller de dispositivos, les voy a mostrar del paciente pediátrico de la UPC, algunos criterios de evaluación, intervención, algunos dispositivos que ocupamos para hacer algunas mediciones. A hacer un taller de dispositivos, les voy a mostrar un poquito las cánulas, los cafómetros. Me imagino que etcétera, en México, al igual que acá en Chile, que ocupamos desde un tiempo a esta parte ha ido, estamos presenciando un cambio en el perfil epidemiológico de la morbimortalidad. Me imagino infantil. Que en México, antiguamente, al igual que acá en Chile, desde un tiempo a esta parte ha ido o se enfermaban presenciando por infecciones, un cambio en el perfil epidemiológico de la morbimortalidad infantil y la desnutrición infantil. Antiguamente, nuestros niños vemos un cambio por infecciones o se enfermaban y teníamos muchos niños por infecciones, por enfermedades infecciosas, traumas, inmunoprevenibles, anomalías congénitas, y enfermedades. Hoy día vemos un cambio en esta población. Entonces, y tenemos muchos niños ingresados por cambio de la población, traumas, anomalías congénitas, de las definiciones y conceptos que les voy a compartir. Entonces, tienen que ver con la guía de organización de la población. Y ahora, la mayoría de las definiciones y conceptos este es un documento que generó el Ministerio de Salud. Tienen que ver con la guía de organización recién en el año 96 y 98, su primera edición, con revisiones posteriores del año 2005-2006. Este es un documento y actualmente generó el Ministerio de Salud la última versión recién en el año 96 y 98, su primera edición. En el fondo, nuestro país desde hace bastante tiempo, yo diría unos 20 años, actualmente una reforma de salud, la última versión revisada, que es del año 2017. Digamos, tiene distintos ejes. En el fondo, nuestro país los ejes tiene desde hace bastante tiempo, yo diría unos 20 años, estamos una reforma de salud, entregar recursos para el funcionamiento de la unidades de pacientes, tiene distintos ejes a nivel global. Y uno de los ejes tiene que ver con un compromiso gubernamental con potenciar, reducir brechas y entregar recursos para el funcionamiento de las unidades de pacientes críticos. Los objetivos un poco de esta, y eso tenía que ver con un compromiso gubernamental de optimizar la asignación de recursos físicos y humanos, disminuir la brecha de atención en las distintas regiones del país. Los objetivos un poco de esta mejorar la calidad asistencial tienen que ver con optimizar la asignación de recursos físicos y humanos, disminuir la brecha de atención en las distintas regiones del país, digamos, a mejorar la calidad asistencial de los niños hasta 15 años. En nuestro país teníamos una deuda por la atención en pediatría, generalmente había mucho más recursos a volver a la distribución de recursos, digamos, a los adultos a ser unos hombres productivos, ¿cierto? Y los niños revisar algunas definiciones, como les digo, estamos en esta parte como de contextualización, y vamos a entender que el paciente crítico pediátrico es aquel paciente que tiene una condición o una patología, revisar algunas definiciones, como les digo, estamos en esta parte como de contextualización, que puede poner en y vamos a entender que el paciente crítico pediátrico o potencial es aquel paciente que tiene una condición o una patología que va a afectar a uno o más sistemas que hacen necesaria la aplicación, que puede poner en serio riesgo de técnicas de actual vigilancia o potencial, monitorización, la vida de este usuario, manejo y eventualmente condiciones que sean reversibles, que hacen necesaria la aplicación. Y este paciente crítico lo podemos clasificar y categorizar en dos grupos: el monitorización, que está inestable, y eventualmente un soporte vital avanzado, ventilación asistida, con un apoyo. Y este paciente crítico lo podemos clasificar y categorizar en dos grupos. El paciente, y por otro lado, que está el paciente crítico, que ya está estable, que requiere monitoreo, vigilancia con apoyo vasoactivo y cuidados de enfermería y con un monitoreo invasivo de 24 horas. Y por otro lado, está el paciente crítico que ya está estable, que requiere monitoreo, vigilancia asociada y cuidados de enfermería y kinesiterapia de 24 horas. La estructura general, ya vamos definiendo el modelo de Chile. La complejidad, me gustaría que después conversáramos y discutiéramos cómo es el modelo que tienen los cuadros. En México, la estructura general, país nos dividimos por regiones, ustedes saben que somos un país, no sé, me gustaría que después conversáramos y discutiéramos cómo es el modelo que tienen muy con características en México. Acá físicas, en nuestro país nos dividimos por regiones, ustedes saben que somos un país muy larguísimo, tenemos 16 regiones, el desierto y el sur que está pegado a la Antártida, con características
físicas, no nos podemos dar el lujo de concentrar en uno o dos hospitales la atención de los pacientes pediátricos. El norte, que es un desierto, y el sur, que ustedes tienen algunos hospitales que son gigantes para atención de pediatría exclusivamente. Entonces no nos podemos dar el lujo de concentrar en uno o dos hospitales la atención de los pacientes pediátricos. De las unidades de pediatría, ustedes tenemos por un lado que son gigantes por categorización de exclusivamente complejidad. Entonces, unidad del paciente crítico, que está compuesta por dos unidades. De las unidades de cuidado intensivo, tenemos por un lado, ¿cierto?, por categorización tratamiento de intermedios, complejidad, la unidad del paciente crítico, que está compuesta por dos unidades, la unidad de cuidados intensivos y la unidad de luego la creación de la unidad intermedios de cuidados especiales pediátricos. En una están los pacientes. Esta unidad es relativamente nueva. En otros están los pacientes. Tengo la suerte de participar en dos unidades de esta. La creación, y en realidad lo que ocurría antes de cuidados es que existía un abismo gigantesco. Esta unidad es relativamente frecuencia de cuidado. Tengo la suerte de participar en dos unidades de esta. Y cuando ya en realidad lo que ocurría antes, los pacientes pasaban a la sala de cuidados básicos, un abismo gigantesco, y tenían un abismo gigantesco, frecuencia de cuidado, especialización del equipo, de la complejidad del equipamiento. Los pacientes pasaban a la sala de cuidados básicos y tenían un abismo gigantesco de desamparo por un cambio tan cuidado. Lo que hace la creación de esta unidad de cuidados especiales, tanto los pacientes como sus familias, hace mucho sentido cuando escuchan esto. Un paciente que ya está estabilizado por un cambio tan brusco. Lo que hace la creación de esta unidad de cuidados especiales, de ese cuidado, no les va a hacer mucho sentido cuando escuchen esto. Es que ese paciente que ya no necesita estar en una unidad de cuidados y que ya en el fondo está de más decir que ese cuidado no es mantenerlo vivo, sino que es que se rehabilite. No necesita estar en una unidad de cuidados, no las podemos llenar con niños que van a tener largas estadías. Está de más decir que son unidades caras, complejas y escasas. Por lo tanto, desde el punto de vista de la administración de salud, se creó esta unidad con niños que van a tener pacientes que largas estables y que requieran rehabilitación compleja, y el foco sea la rehabilitación. Por lo tanto, desde el punto de vista de la administración de salud, se creó esta unidad para esta unidad de pacientes que ya están estables, especiales, y que requieran rehabilitación. Generalmente el foco sea la rehabilitación, ¿cierto?, y del país. Pueden irse de alta tempranamente de esta unidad de pacientes cuidados costos hospitalarios especiales, a un sistema de hospitalización generalmente, y de acuerdo a las políticas de la región, pasar luego a la unidad de cuidados básicos, pueden irse de alta tempranamente. Bien, y ahí tenemos como la secuencia completa, un sistema de hospitalización domiciliaria, actuación por complejidad, o puede pasar luego a la unidad. Y nosotros también, como en el caso de Chile, como fonoaudiólogos, vamos a desempeñar la secuencia completa, tanto de la unidad del paciente crítico, actuación por complejidad, de cuidados especiales, y nosotros también, como en el caso de Chile, como fonoaudiólogos, en la hospitalización vamos a desempeñar y en la atención de policlínico, tanto de la unidad del paciente crítico, de manera ambulatoria, de cuidados especiales. En la hospitalización domiciliaria, desde el punto de vista de los recursos humanos, policlínico, cuando el paciente nos visita, hay una pata de esta política que tiene que ver con asegurar, ¿cierto?, un staff, desde el punto de vista de los recursos humanos, en el fondo permita realizar las labores que están definidas. Una pata de esta política que tiene que ver con asegurar el equipo nuclear, la unidad de un staff paciente crítico pediátrica está compuesta por el médico, permita realizar las labores que están definidas, fisioterapia de atención de alta complejidad. El equipo nuclear para médicos, llamamos en Chile, unidad de auxiliares de servicio, y los interconsultores, el médico, la enfermera, el kinesiólogo, fisioterapeuta. Después voy a llegar aquí los técnicos paramédicos, le llamamos en Chile, auxiliares de servicio, y los rodeados de unidades de apoyo como imaginología, laboratorio, banco de sangre, alimentación, esterilización, servicios generales, etcétera. Y dentro del equipo nuclear, ¿cierto?, los rodeados de unidades de apoyo son los médicos y profesionales de laboratorio, banco de sangre, alimentación, esterilización, servicios generales, etcétera. Y dentro del equipo nuclear, ¿cierto?, los interconsultores son los médicos y profesionales especialistas y una serie de especialistas, neurología, gastroenterología, genética, nutrición, dependiendo de la característica del caso, el médico va generando las interconsultas contagiosas, el otorrino, el broncopulmonar y una serie de especialistas. Desde el punto de vista, y si nos súper larga, las dependiendo de la característica de alimentación, el médico va generando las interconsultas para que vayan visitando este paciente crítico pediátrico. Desde el punto de vista clásico
entramos en cada una de las dificultades devolutorias y de alimentación de manera independiente, se fija en la parcela de paciente crítico pediátrico, ¿cierto? Bien. Y el modelo clásico es que cada uno de estos y da especialistas viene, evalúa de manera independiente, a veces en algunos lugares la parcela, unas reuniones específicas, ¿cierto? Y realiza la novedad de exámenes y lo que está en boga sus indicaciones. Es que, ¿ya? Algunos especialistas, a veces, en algunos lugares se hacen de este equipo de interconsultores que se comunican bastante poco. La novedad acá, ¿ya? Y lo que está en boga, conformen un equipo especialistas que se llama de este equipo de interconsultores. Este equipo que se comunican bastante poco. Está compuesto por el pediatra, conformen, ¿cierto? Un equipo, que es el residente, el que más tiempo que se llama equipo aerodigestivo en la unidad. La enfermera, que ejerce labores de coordinación, está compuesto por el pediatra, el broncopulmonar, el residente, el que el gastroenterólogo, permanece, ¿cierto?, en la unidad, la especialista en nutrición, la enfermera, nutriólogo, que ejerce labores de coordinación, y el fonoaudiólogo, otorrinolaringólogo, la persona que está el broncopulmonar o pulmonólogo, de la evaluación, el gastroenterólogo, y la intervención de las dificultades, la especialista en nutrición, nutriólogo, le llamamos acá en Chile. ¿Cuál es la gracia del fonoaudiólogo? De que la persona que está estas interconsultas que tienen que ver con la temática de difusión y alimentación, bien, ¿cuál es la gracia de idealmente la hacemos en pareja? Estas interconsultas que tienen que ver con la temática de dilución, nos hacemos la idea, vemos la historia, todas las evaluaciones, generamos un plan de evaluación. La hacemos en pareja. Este plan de evaluación se nos presenta en la reunión del equipo digestivo al paciente y la toma de decisiones. Nos hacemos la idea, vemos la historia, paciente X, los exámenes y generamos un plan de evaluación. El otorrino dice, no, yo plan de evaluación tengo que hacer una sofibroscopía y el bronco dice, y la toma de decisiones. Revisar la vía aérea. Ejemplo, ¿ya? Y la paciente X, yo tengo que hacerle una el otorrino dice, no, yo le tengo que hacer se coordina una sofibroscopía y el pabellón dice, no, yo le quiero revisar la vía aérea. Y se realiza, la gastroenteróloga dice, yo tengo que hacerle una endoscopía que puede ser consecutivos simultáneos. ¿Ya? Se coordina con esos resultados una anestesia, y se toma la decisión estos estudios respecto de dobles, que pueden ser consecutivos o simultáneos, el potencial de rehabilitación con esos resultados, bien. Se toma la decisión, no es carga respecto de cada una de las profesionales por separado, sino que discutimos el potencial de rehabilitación, las opciones y el manejo en conjunto. Bien. Entonces ya no es carga con el uso de la tecnología cada uno de los profesionales por separado, sino que antiguamente el juntarnos físicamente las opciones y hacer coincidir los horarios de todos los especialistas en las distintas clínicas, hospitales, etcétera. Con el uso de la tecnología también era muy difícil antiguamente las videoconferencias físicamente o incluso y hacer coincidir los horarios de todos los especialistas. Es uno de los grupos más activos que tenemos, hospitales, etcétera. Los equipos aerodigestivos. Ocupamos así que las videoconferencias ustedes o incluso son interconsultores, es uno de los grupos más activos al estilo clásico. Los equipos, mi mensaje es que comiencen a conversar. Así que agrúpense ustedes y conformen interconsultores aerodigestivos y trabajan al estilo clásico, digamos, de los pacientes. Mi mensaje es y sus familias comiencen a conversar, uno de los primeros mensajes que les quiero transmitir, y conformen equipos aerodigestivos. ¿Qué dominios tiene que tener el beneficio profesional que va a ir a esta unidad y sus familias a evaluar? Es uno de los primeros mensajes que les quiero transmitir. Las dificultades deglutorias o la disfagia en estos pacientes. ¿Qué dominios tiene que tener vamos a ver más adelante, el profesional que va a ir a esta unidad muy amplio de patología? Evaluar. Lo único que es transversal es que todos son graves, porque en esta unidad están los pacientes como vamos a ver más adelante, tienen un espectro muy amplio de patología. Y aquí hay un tema, lo único que es transversal es que todos son graves. Porque en esta unidad están los pacientes más los programas de pregrado, generalmente no vemos debemos conocer. Y aquí son puras especializaciones que quiero recalcar y manejo, digamos, que puede ir dando en la experiencia en las preparaciones o los programas de pregrado. Generalmente no vemos nada participar de algunos de estos equipos aerodigestivos y son puras especializaciones. Tener idea acerca de la monitorización, la experiencia en la para poder identificar cuando un paciente está estable o no está estable, participar de algunos conocer de los equipos y de su funcionamiento en general, tener idea acerca de la monitorización en la programación del ventilador mecánico identificar cuando un paciente pero sí tengo que saber o no está estable, qué volumen maneja conocer de los equipos y de su funcionamiento en general. Esto no quiere decir que me voy a ir a meter y si se está en la programación del ventilador mecánico para nada, pero sí tengo que saber conocer obviamente los distintos tipos de insumos de dispositivos que está ocupando el usuario.
y tener nociones acerca de ventilación mecánica no invasiva e invasiva, conocer obviamente los distintos tipos de insumos y dispositivos, exámenes y procedimientos en diagnóstico de intervención, tener nociones acerca de generales y específicamente los que tienen que ver con e invasiva de dilución y alimentación, conocer acerca de los exámenes y procedimientos tanto de carga en diagnóstico de intervención, bien, ya, generales y específicamente los de sondas, vías y catéteres para tener alimentación necesarios, conocer acerca de la anatomía tanto de carga como de conocer el uso de las distintas válvulas, el manejo de sondas, vías y catéteres para tener cuidados. Estos son aplicaciones que tenemos que ir metiéndonos en la cabeza y conocer el uso de las vamos desarrollando nuestra labor en esta y dispositivos que podamos tener. Insisto que estos son aplicaciones que tenemos que ir pasemos a la parte en la cabeza, intentemos en la medida que vamos desarrollando nuestra labor en estas unidades. Bien. Acerca de la variedad de fenotipos. Pasemos a la parte de los usuarios que nos podemos encontrar. Conversar un poco. ¿Ya? En general, tomar en cuenta y tener en consideración fundamentalmente de cuál es la variedad de fenotipos que voy a ver, los usuarios que nos podemos encontrar, que me va a tocar evaluar, que voy a enfrentar en general, en la evaluación. Tomar en cuenta y tener en consideración que pasó de la UCI neonatal a la UCI cuál es la patología de base del usuario o por peso o por complejidad que me va a tocar evaluar, que voy a enfrentar, que nunca ha comido por boca, o un paciente con parálisis cerebral o con UCI neonatal a la UCI pediátrica porque viene por ese camino de la UCI neonatal, que nunca ha comido por boca, o un paciente con una parálisis cerebral o con un daño neurológico, tuvieron un tiempo en su casa por ese camino de la alimentarse y tienen en su memoria los patrones grabados, ¿cierto?, de alimentación y de evolución adecuados y que por alguna noxia neurológica tuvieron un tiempo en su casa, la pudieron alimentarse y tienen en su memoria los patrones, las comorbilidades de alimentación y de evolución adecuados, súper importante, y que por alguna noxia neurológica para partir con alimentación la perdieron, tenemos que sumarle todas las comorbilidades, sensoriales, motoras, neurológicas, epilepsia, no basta la edad gestacional para partir con alimentación, dificultades en cualquiera de los sistemas, todas las comorbilidades que tomar en consideración, sensoriales, motoras, la evolución de epilepsia, en la unidad de cuidado, dificultades en cualquiera de los sistemas, y cómo ha respondido a los distintos tratamientos de intervención. Bien, la evolución esto nos va a dar una aproximación en la unidad de cuidado del usuario que me voy a enfrentar. Bien, y cómo ha respondido a los distintos tratamientos de intervención. Aquí caigo de nuevo en, entonces, esto nos va a dar una aproximación a los portadores de traqueostomía del usuario que me voy a enfrentar. Una de las principales poblaciones son los recién nacidos prematuros, caigo de nuevo muy prematuros, con específicamente los pacientes severos portadores de traqueostomía, que pasan demasiado tiempo conectados. Una de las principales poblaciones son los recién nacidos prematuros, ventilación mecánica prematuros con displasia broncopulmonares severas. Está el otro grupo de pacientes que pasan demasiado tiempo genopatías, ventilador mecánico, y hay que en este caso un síndrome de Fischer-Collins, ventilación mecánica prolongada. Y una serie de está el otro grupo de pacientes con y síndromes, ¿cierto?, genopatías que tienen que llevan en este caso alteraciones craneofaciales que pueden estar relacionadas, como en este caso la glosoptosis, la caída posterior de la lengua, síndromes, ¿cierto?, pobre desarrollo mandibular, que generan alteraciones craneofaciales superior, que pueden estar relacionadas, como en este caso, la glosoptosis, la caída posterior de la lengua, ¿cierto?, y el pacientes completamente normales que tienen la mala suerte de agarrarse una bronquiolitis, por lo tanto también por un virus respiratorio de realización de traqueostomía, que en el fondo pacientes completamente normales que tienen la mala suerte de agarrarse una bronquiolitis por un virus respiratorio que más gravedad causa en población que en el fondo acá en Chile, que en el periodo de invierno que estamos partiendo ahora, pacientes con es una de las patologías digamos que más neurológicos en población pueden ser centrales, ¿cierto?, como una meningitis, o pacientes periféricos como una polineuropatía desminimizante inflamatoria crónica, digamos, neurológicos. Recuerden que pueden ser centrales, todo el grupo como de pacientes que presentan accidentes cerebrovasculares periféricos como una polineuropatía desminimizante inflamatoria crónica. Pregrado, los accidentes vasculares. Recuerden que todo el olvida que los niños, los recién nacidos también pueden presentar accidentes vasculares. Ya en este caso, un paciente de 7 años que tuvo los accidentes vasculares se pasan a adultos, se nos olvida que los niños y los recién nacidos también pueden presentar
accidentes vasculares. Y todo el grupo de pacientes que presentan enfermedades tuvo una rotura, una malformación arteriovenosa, o algunas que son y quedó con una cuadriplegia de un día para otro. Y esto nos va a dar y todo el grupo de pacientes que presentan enfermedades neuromusculares, es estática, estáticas o algunas que son posibles progresivas, técnicas terapéuticas que ocupemos, y esto nos va a dar una idea, digamos, si esta alteración o por el contrario, un paciente crónico que no va a poder salir, digamos, de técnicas terapéuticas de su traqueostomía van a tener, ¿sí? Y aquí nos dividimos, ¿cierto?, en el grupo de pacientes que, o por el contrario, un paciente crónico que no va a poder salir, digamos, de decanulación de su traqueostomía, y los pacientes crónicos, ¿sí? Y aquí nos dividimos, ¿cierto?, en el grupo de pacientes que pueden y aquí entramos en esta diapositiva desenlace del ciclo de la vida artificial, y los pacientes donde crónicos, hay una indicación que o apoyo ventilatorio no invasivo o invasivo, bien, si este se prolonga, y aquí entramos en esta diapositiva que muestra un poquito el ciclo de la vida artificial, ¿cierto?, en donde hay una indicación o apoyo ventilatorio no invasivo o invasivo, periodo de intervención, si este se prolonga, ¿cierto?, o hay una anomalía anatómica importante, trabajamos en conjunto, muy de la mano se realiza una los fisioterapeutas, ¿ya?, ¿cierto?, que ellos se preocupan de la parte periodo de intervención, nosotros vamos, ¿cierto?, acompañándolos con la parte donde interviene el equipo aerodigestivo, ¿cierto?, y depende del protocolo que siga cada institución, los fisioterapeutas, ¿ya?, ¿cierto?, que ellos este paciente puede terminar decanulado, nosotros vamos, ya sea por evolución, por crecimiento, ¿cierto?, o por y depende del protocolo que siga cada institución, ¿sí? ¿Ya? Este paciente puede terminar por el otro lado, ya sea tenemos por evolución, en el caso de los pacientes crecimiento como o por la realización de una cirugía de reconstrucción de vía aérea. Indicación de apoyo ventilatorio, no invasivo invasivo, se realiza por el otro lado, traqueostomía, se hace intervención también en el caso de los pacientes crónicos como pero las enfermedades neuromusculares. Nuestro horizonte no es la de indicación de apoyo ventilatorio, no invasivo y es un poco va a cambiar. Traqueostomía en el fondo, se hace intervención no cambia de mantención, pero la parte del protocolo crónico se trunca. Nuestro horizonte en la parte de donde pensamos en hacer y es un poco va a cambiar. En el fondo, en general no cambia tanto, pero la parte del protocolo se trunca. A continuación, en la parte, digamos, donde pensamos en hacer actividades, traté de organizar y estructurar para que les quede súper claro algunas acciones que son importantes a que continuación, como especialistas de glutorios, mostrarles un poco, realicemos traté de organizar la atención y estructurar para que mi usuario quede súper claro algunas acciones que son importantes durante la atención como especialistas de glutorios, ¿ya? Y esto realicemos antes de la atención sobre lágrimas de usuario en la unidad en realidad de puro paciente crítico en general. Durante la atención y después de la atención. Son las dueñas de, son las dueñas aquí lo aprendí del espacio. En sangre sobre lágrimas en México, pero acá son las dueñas. En realidad, dueñas puros retos de la enfermedad y dueños y señores, ¿sí? Los enfermeros. Y son las dueñas de, son las dueñas aquí del antes de atender, antes de tocar al paciente, son las dueñas. Siempre mi recomendación es hablar con el residente, los enfermeros, consultar y preguntar por el estado médico del paciente antes de atender, antes de tocar al paciente. ¿Cuál es el objetivo de la evaluación? Siempre es muy distinto me digan, ¿sabes qué? Hablar con el residente 24 horas y queremos consultar y preguntar por el estado médico, le podemos sacar la sonda y si está estable o no está estable. ¿Y cuál es el objetivo de la evaluación? Muy comprometido. Es muy distinto que me digan, ¿sabes qué? Lo extubamos hace 24 horas y queremos saber si alimentación de largo plazo le podemos sacar la sonda, una gastrostomía. Bien, un paciente que está muy comprometido, ¿ya? Y que vamos a revisar la ficha de vida de alimentación, la historia de largo plazo, si tiene exámenes que se relacionan con el sistema aerodigestivo. Son objetivos distintos, ¿ya? Y siempre vamos a revisar la ficha del usuario, preguntar la condición clínica, ver todos los antecedentes, la historia, cómo se está exámenes que se relacionan muchos ayunos, el sistema aerodigestivo, etcétera. Bien, qué vías siempre con la enfermera tiene puesta, preguntar la condición clínica, ¿cierto? ¿Qué ostomía está usando? ¿Cómo se está alimentando? Si ha tenido muchos ayunos. Y fundamentalmente tenemos que coordinar el horario. Si el paciente está en condiciones de recibir algún tipo de está usando alimentos, si usa ostomías o no, hacemos una evaluación y fundamentalmente tenemos que coordinar el horario, ¿ya? Si el paciente está en condiciones de recibir algún tipo de no vamos a tener buena alimento, si es que si hacemos una evaluación de alimentarse con ingesta de alimento tenemos que coordinar ciclado su alimentación por goteo durante todo el día. Dar mucha o obviamente si está solamente con alimentación parenteral. El paciente acaba de alimentarse todavía o si alimentación está ciclado su alimentación por goteo durante todo el día. Bien, o obviamente si está solamente con alimentación parenteral. Bien,
y no he pasado todavía a alimentación entonces, integral. Seguimos en las actividades antes de... perdón. Bien. Entonces, seguimos en las actividades antes de la condición de estabilidad, ¿cierto? Antes de la tensión, como dijimos, va a depender un poco del objetivo, ¿ya? En general, un paciente crítico inestable no tiene indicación de intervención la condición de estabilidad. ¿Por qué? Porque está antes de la tensión aguda, como dijimos, va a depender un poco del objetivo, con todo su reflejo descendido. En general, un paciente crítico inestable, ¿ya? Esto no lo digo en general, de intervención porque a veces sí. ¿Por qué? Porque está me han pedido observar, preparar y con todo su reflejo descendido, intubado, paciente entubado, postquirúrgico. O cuando esto lo digo en general, porque a veces sí, o una máscara para me han pedido observar, preparar, ventilatorio y dar alguna sugerencia. Bien, en general estos pacientes tienen una corta estadía o cuando están usando alguna full face o una máscara para, entiendo también que en pacientes adultos están haciendo soporte ventilatorio con el paciente bien intubado. En general estos pacientes tienen una corta estadía o tienen, pero no en la generalidad en pediatría. Durante la atención propiamente tal, están haciendo muchas cosas con en primer lugar, antes de tocar, independiente que estemos apurados de la carga de, pero no en la generalidad de pacientes que nos asignen, durante la atención pasos son súper importantes que los vayamos cumpliendo. En primer lugar, inspeccionar visualmente a mi paciente y todas las conexiones, toda la carga tenemos que chequear que esté funcionando. ¿Por qué? Porque estos pasos son súper importantes que los vayamos cumpliendo. Puede estar acomodado, tenemos que inspeccionar visualmente a mi paciente puede estar y todas las conexiones, puede que esté canulado, puede que el tenemos que chequear que esté funcionando. De la traqueotomía esté desinflado, puede haberse desconectado, puede estar acomodado. Entonces chequeamos el monitoreo, mojando al paciente, puede que esté canulado, puede que conectado y funcionando. De la traqueostomía esté desinflado, acomodamos y ajustamos la postura y la posición. Bien. Entonces chequeamos el monitoreo del usuario, los parámetros, ¿cierto? Vemos que esté todo conectado. Preguntamos a la enfermera si en qué cúbito está, si ya acomodamos y ajustamos la postura y la posición. Chequeamos el apoyo respiratorio. ¿Ya? Vemos los dispositivos, ¿cierto? Que estén de acuerdo a preguntamos a la enfermera si en qué cúbito está, si ya han cambiado de posición, etcétera. Es muy frecuente, chequeamos el apoyo respiratorio en los pacientes que vemos los dispositivos que estén de acuerdo a el uso sonda que tiene indicado de circuito cerrado para aspiración de secreciones. Es muy frecuente o que se cambia muy frecuentemente y en los pacientes que están hospitalizados con traqueostomía estar ocupando una sonda cada vez que la aspiramos. Sonda en casos de pacientes de circuito cerrado para aspiración de secreciones. Una alta frecuencia aspiración, que se cambian una vez por semana y en el fondo estamos hablando de que una sonda sonda cada vez que económicamente en casos de pacientes que requieren más de una alta frecuencia de usar en pacientes que ocupan más de 20 sondas normales o comunes al día. Económicamente los dispositivos, ¿cierto? La alimentación factible y la aspiración de secreción en pacientes que ocupan más de 20 generalmente, bueno, también depende acá del lugar donde nos estemos desempeñando y si estamos en campaña los dispositivos, ¿cierto? La alimentación, el nivel de y la aspiración de los fisioterapeutas. Generalmente, en mi hospital, por ejemplo, también depende acá ellos nos hicieron capacitación y nosotros podemos en campaña invierno realizar la aspiración, el nivel de los pacientes trabajo de los fisioterapeutas. Ya no sé cómo es mi hospital, por ejemplo, en el Pedro Aguirre Cerda, ellos nos hicieron, y si no es así, en general coordinamos, siempre hay realizar la aspiración y les pedimos a las enfermeras que nos ayuden con aspiración, ¿ya? No sé cómo es la experiencia de ustedes. Y preparamos, ¿cierto? Y si no es así, en esas condiciones, en general coordinamos, siempre hay fisioterapeutas ahí y les pedimos o a las enfermeras que nos ayudan con aspiración. Revisamos los equipos, vemos que esté funcionando el monitoreo, y preparamos, chequeamos la bomba, en esas condiciones preparamos la recién y hacemos el chequeo, digamos, de, bien, en este caso, entonces revisamos los equipos, vemos que esté funcionando el monitoreo, chequeamos la bomba, si está alimentación, si está conectado al circuito y hacemos el chequeo de una TRACHKER en este caso al circuito, también la cánula, que esté todo bien, de que no esté decanulado el paciente, la válvula de partida, no esté si está conectado al circuito, el portal exhalatorio, a través de una TRACHKER vemos si directamente al circuito, hay demasiada, como vemos acá, esto es signo, digamos, de que hay un lago, no esté generando alarma, ¿cierto? El portal exhalatorio. Vemos si y el hay demasiado ventilatorio, como vemos acá, la salida digamos, de que salgan por el lago, ¿ya? Faringio, que como está hay el CAF cierto uso de, ¿cierto? Y el soporte en este caso ventilatorio hace que las salidas de secreciones salgan por el estómago. Lo que hace es sellar, ¿ya? Cuando el estómago está muy grande, y ahí podemos jugar un poco con el tamaño de la cánula, en este caso la cantidad de presión que tiene el CAF, material de 3M, etcétera.
¿sí? Un poco lo que hace es sellar cuando el toma está muy grande en los dispositivos. Y ahí podemos jugar un poco con el tamaño de la cánula, que va conectada, la cantidad de presión que tiene el CAF, etc. Vemos siempre también en el fondo nos podemos ir fijando en el que esté bien conectado, si está una válvula de fonación. Pasimover que va está desconectado, si esté el clamp activo. Vemos siempre también en el fondo si hay un botón de gastrotomía que esté bien conectado, si está conectado, etcétera. Después de haber realizado la tensión, si está desconectado, que esté hablamos con el residente, le comentamos de la evaluación, lo que encontramos. Y si necesitamos o pensamos después de haber realizado la tensión, algún examen, ¿cierto? Hablamos con el residente, le comentamos de la evaluación, a la enfermera le comentamos del estado del paciente, y si necesitamos o pensamos que podemos solicitar algún estudio o algún examen. Dejamos algunas indicaciones, acá es súper importante. A la enfermera le comentamos del estado del paciente, el estado en que lo dejamos, el tema de la higiene oral, si vimos alguna dificultad o no. Pero dejamos algunas indicaciones, trabajar acá es súper importante y trabajamos también ellos muy parte de la mano. Objetivo, el tema de la higiene oral. Estos pacientes tienen alto riesgo de aspiración, suerte de trabajar con odontopediatras, saliva y secreciones, y trabajamos con ellos que tratar de mantener la menor carga bacteriana posible, ¿ya? Y eso está estudiado y demostrado alto riesgo de aspiración, por lo tanto, sus mismas saliva y secreciones. Y al familiar también le comentamos acerca de la evolución, lo que trabajamos, cómo respondió el usuario, y eso es la indicación de actividades que en toda población funciona de esa manera. Bien. Y al familiar también le comentamos, ¿cierto?, acerca de la evolución, lo que trabajamos, cómo respondió el usuario, y la indicación de actividades que nos pueden ir apoyando. Bien, entonces, vamos entrando en la parte dilutoria, ¿ya? La evaluación clínica de la deglución. A ver, denme un segundo. Entonces, vamos entrando acá. Esta era la parte dilutoria, ¿ya? La evaluación clínica de la deglución de la diapositiva. A ver, entonces, en general, el proceso de evaluación de la deglución no dista mucho de cualquier. Se me alteró el orden aquí de la deglución. Partimos de lo más general en la base de la pirámide con. Entonces, en general, el proceso del usuario de evaluación de la realización de una evaluación clínica de evaluación de deglución. Y al final de lo más general en la base de la pirámide con cuando estimamos la historia y los antecedentes del usuario. ¿Qué pregunta nos tenemos que hacer? Luego, la realización de una evaluación clínica de disfagia orofaringia o no. Y al final, ¿cierto? Si la tiene, ¿cuál es el grado de severidad necesaria? ¿Ya? ¿Cuánto está interfiriendo la realización de esta traqueostomía en esta disfagia orofaringia o no? ¿Ya? ¿Puede alimentarse cuál es el grado de severidad oral? ¿Sí o no? ¿Y cuál es su potencial de recuperación? ¿Cuánto está interfiriendo la realización de esta traqueostomía en esta disfagia orofaringia? ¿Qué tenemos que considerar? ¿Puede alimentarse este paciente en primer lugar el nivel de alerta, ¿sí o no? Y cuál es su potencial de recuperación? ¿Cuánto tiempo lleva la realización de la traqueostomía? ¿Qué tenemos que considerar? El Dr. Robin Cotton considerar, en primer lugar, el nivel de alerta y de conexión al medio del paciente. Me comentó que en general lleva la realización de la traqueostomía. En general, el Dr. Robin Cotton me comentó adaptarse de 2 semanas. En 2 semanas después de realizar una traqueostomía, me comentó que en general ya se adapta a niño, se demora a este dispositivo plástico, digamos, que tenemos acá en 2 semanas después de realizar una traqueostomía, y el sistema, el movimiento de excursión laringea vuelve a este dispositivo plástico, digamos, de hacerse lo más parecido a la situación previa a la instalación de la movimiento de excursión laringea vuelve a un anclaje de la limitación de este movimiento, de hacerse lo más parecido a la situación previa, ese efecto estaría en instalación de la traqueostomía. ¿Ya? Tenemos que tomar en cuenta y considerar la causa de la traqueostomía y una limitación de este movimiento, ¿cierto? Pero después si el usuario es capaz de hacer ventanas, ese efecto estaría si tolera la desconexión del circuito, tenemos que tomar en cuenta y en consideración la causa de la traqueostomía 24/7. Si el usuario es capaz de hacer ventanas, si tolera la desconexión del circuito en el protocolo o no la tolera, que tiene que cumplir ciertas condiciones para el uso de válvula de fonación, ¿ya? Si puede o no puede usar válvula de fonación, cómo está manejando la postura, más adelante aquí vamos a ver en el protocolo cómo está la función de las cuerdas vocales, que tiene que cumplir ciertas condiciones para el funcionamiento del sistema sensorio, cuál es su vía de alimentación, bien, cómo está manejando la postura, todo esto es como el marco del que hacer la función de las cuerdas vocales y realizar cómo el funcionamiento del sistema sensorio motor oral.
Bien, entonces, todo esto para la evaluación clínica que vamos a hacer, del que hacer, que tenemos que evaluar las habilidades sensorias y realizar la anatomía, la evaluación orofonatorias, la presencia de los reflejos orales y el desarrollo de la para la evaluación clínica que vamos a hacer, vamos a si se dan evaluar las habilidades sensoriales de estabilidad, la anatomía, las estructuras orofonatorias, vamos a evaluar el desempeño, el desarrollo de etapas de la deglución, y vamos a ver si se dan ciertas condiciones de estabilidad, protección de vía aérea. ¿Ya? Antes vamos a evaluar el desempeño en las distintas etapas de la deglución, en los recién nacidos de la vamos a ver cómo están los signos de los mecanismos de protección de vía aérea, el manejo de la saliva antes y el entrar, al igual como mostró la doctora Flavia, en seco, en los recién nacidos de la UCI neonatal. Y si eso anda relativamente bien, solamente evaluando el manejo de la saliva, a hacer una evaluación con degluciones en seco. Y si eso anda relativamente bien y están los parámetros estables, podemos aventurarnos a hacer una evaluación. Esto que están viendo acá es la mamadera Medela, una de las mamaderas que hizo mención la doctora Flavia, de volúmenes. Tiene un chupete largo y hay una válvula acá que me permite, en la medida que yo voy apretando. Esto que están viendo acá es la mamadera Medela, una de las mamaderas que hizo mención la doctora Flavia. Entonces, tiene un chupete largo, el resultado y hay una válvula acá que me permite, en la medida que yo voy apretando, hay un montón de protocolos. En cada institución y en cada hospital ocupamos protocolos distintos para asignar una severidad con el resultado de esta evaluación clínica. Hay un montón de protocolos en cada institución y en cada hospital ocupamos protocolos distintos para poner una severidad, la lista de protocolos, pero sí tienen que ocupar unos protocolos para asignar severidad. El ítem pediátrico, si recibe o no cierta cantidad de alimento por boca. Quise poner aquí la lista de protocolos, pero sí tienen que ocupar unos protocolos si tenemos para dudas severidad, y en general, y tienen que ver todos los pacientes si recibe o no ver más adelante en el cierta cantidad de alimento por boca. En algún minuto echamos mano a una evaluación instrumental. Y si tenemos dudas, y en general, el estudio de pacientes con la videofluoroscopía en el protocolo, y en algún minuto echamos mano a una evaluación endoscópica de la deglución. Y en ambos exámenes en general participamos el estudio de deglución por la videofluoroscopía y el FIS o evaluación endoscópica de dependiendo de las características del paciente. En ambos exámenes participamos los fonoaudiólogos, ¿cierto? En su ejecución, ¿cierto? De irradiación, de radiación. Y vamos a optar dependiendo de las características del paciente, las cargas que ha recibido de este es el setting de la videofluoroscopía, ¿cierto? En general se toma en la sala de rayos, tenemos que tener ciertas consideraciones, vamos a optar por uno siempre, siempre se realiza en posición. Este es el setting de la videofluoroscopía, ¿cierto? En general se toma en la sala de rayos, tenemos que tener ciertas consideraciones de ruedas que siempre se realiza en posición sedente o semivisualización, ¿cierto? De la vía aerodigestiva libre. Si el paciente usa silla de ruedas, y también poner ojo llamado en que, de acuerdo a un posicionamiento investigaciones a las últimas, la visualización, ¿cierto? De la vía aerodigestiva libre. Es que el optar por la realización de un estudio llamado objetivo, de acuerdo a un estudio instrumental, no garantiza que este estudio sea objetivo si es que no nos regimos a un protocolo, optar por la realización de un estudio, qué viscosidad de alimento voy a ocupar, qué cantidad de alimento voy a ocupar, no garantiza y en qué orden que este estudio sea objetivo, y cuáles van a ser los desafíos que nos regimos a un protocolo al usuario, en donde tengamos claro, eso tiene que estar estandarizado, qué viscosidad de alimento voy a ocupar, igual que el uso, por ejemplo, de escalas como y en qué orden lo voy a presentar, y cuáles van a ser los desafíos que le voy a plantear al usuario. En donde eso tiene que voy a poder evaluar, al igual que el uso, por ejemplo, de escalas como hay o no hay penetración, si hay o no hay aspiración, hasta dónde llega, si la expulsan de Rosenbeck, ¿cierto? En donde entonces, la idea es que el examen no sea solamente si el paciente aspira o no aspira, sino hay o no hay penetración, si hay o no hay aspiración, hasta dónde llega, cómo es el manejo a nivel oral, ¿bien? Entonces, la idea es que el examen de penetración no sea solamente si yo hago alguna maniobra, aspira, sino que este examen es una pata que es diagnóstica, pero o no, una pata terapéutica. ¿Cómo es el manejo a nivel oral? De compensación, ¿cómo es pesar? Si presenta episodio de la viscosidad, si yo hago alguna maniobra, recuerden que este examen tiene una pata que es diagnóstica, pero también tiene una pata terapéutica. Si yo aplico alguna compensación como y en el caso de la evaluación de aumentar la fibroscopía lo hacemos con el disminuyen o tanto en la unidad del paciente como en el
Y en el caso de la evaluación de dilución por nasofibroscopía, lo hacemos con el otorrino, nasofibroscopio flexible, tanto en la unidad del paciente no expone a radiación, lo podemos repetir muchas veces, en distintas velocidades también y volúmenes de alimento, se tiñe el alimento con un colorante vegetal, nasofibroscopio flexible portátil, no expone a radiación, lo podemos repetir muchas veces, el grupo distintas velocidades también y volúmenes de alimento, se tiñe el alimento con un colorante vegetal, estaban ocupando un colorante brillante blanco, ¿ya? Que aunque también en el fondo daba súper buenos resultados, evaluado por distintos profesionales, ocupando un colorante brillante, la visualización del blanco, que la lata en el fondo se puede confundir con súper buenos resultados, ocupamos el verde o el azul. Evaluado por distintos profesionales. Ahora, también hay mucha comparación, la visualización no del blanco. Esto, pero hay la lata es que se puede confundir con secreciones. Por eso nosotros ocupamos el verde o el azul. Por ejemplo, si quiero visualizar más. Ahora, también hay mucha comparación, no quiero alargarme en esto, pero hay bastante comparación. Si el paciente lo voy a evaluar continuamente, ejemplo, si quiero visualizar más, bien, la fase oral, es mejor hacer la videofotografía. ¿Cuáles serían los contextos de intervención si el paciente lo voy a hospitalizado evaluar continuamente no crítico, ¿ya? Bien. La atención domiciliaria acerca de estas. ¿Cuáles serían los contextos de intervención domiciliaria y el paciente ambulatorio? Hospitalizado crítico, nos estamos refiriendo al hospitalizado no crítico, en los dos primeros casos. La atención domiciliaria. Entonces, este es un ejemplo de un sistema de hospitalización de domiciliario que tenemos en el Instituto Ambulatorio Nacional de Rehabilitación. Nos estamos refiriendo en esta presentación a los dos primeros casos. Estamos todavía en desarrollo. Entonces, este es un ejemplo de un flujo de literatura de canulación, pero a nosotros nos ha costado mucho disociar que toda la línea de desarrollo respiratoria nos ha costado un montón de paralelo con la de mucha literatura. Pero ¿ya? A nosotros nos ha costado nosotros mucho tratamos de disociar, de hacer que las dos cosas toda la línea de desarrollo respiratoria completamente va en paralelo con la deglutoria, ¿ya? Entonces, ¿ya? Aquí les presento y nosotros tratamos de hacer que las dos cosas que fueran, digamos, integradas, pero es completamente ya hacemos una valoración clínica e imposible. Cánula con CAF, entonces, o sin CAF, aquí les presento en general en neonatología y en el protocolo que tenemos, digamos, no se ocupan cánulas con traqueostomía, con CAF hacemos una valoración clínica en el fondo el diámetro de la cánula en general, ¿cierto? En neonatología y en pediatría cónica no se ocupan cánulas, a diferencia del adulto, con CAF se genera un bloqueo, en el fondo ¿ya? El diámetro de la cánula lumen entre, ¿cierto? Con el diámetro de la zona exterior de la cánula y el interior de la diferencia del adulto se genera un bloqueo, normal. Y no queda mucho lumen, en ciertas condiciones se indica el uso de la zona exterior de la cánula y el interior de la tráquea. En el caso de pacientes que tienen un bloqueo mucho daño neurológico y que no tienen reflejo de evolución y que presentan condiciones, se indica el uso de la saliva cánulas pediátricas con CAF constante y continuamente que tienen mucho daño neurológico y que no tienen reflejo de evolución definimos si tiene o no tiene con CAF, va cayendo, si es con constante y continuamente puede ser con puertoaspiración sublótica. Entonces, síganme aquí sin puertoaspiración sublótica, definimos si tiene o no tiene con CAF, en cánulas del 6 para arriba, entonces más puede ser con puertoaspiración sublótica o sin puertoaspiración sublótica. Si usa una cánula sin CAF, vemos cómo están los parámetros clínicos del 6 para arriba, y luego entonces evaluamos cómo está el manejo de secreciones. ¿Ya? Y si este paciente tiene un puerto si usa una cánula sin CAF, vemos cómo es la cantidad de saliva que prepara. Y luego ¿ya? Evaluamos cómo está el más de un ml, si genera más de un ml de saliva por hora. Si este paciente tiene un puerto de aspiración sublótica, ¿ya? Tiene un buen manejo cómo es la cantidad de saliva que prepara. CAF. ¿Ya? Si tiene, pero si más de un ml, genera más de un ml de saliva por hora, y realizamos una evaluación de presión mantenida en la vida aérea. Y no le podemos acá, en conjunto con el kinesiólogo, pero si es menor a un ml, sí lo podemos desinflar y realizamos una evaluación del paso de presión mantenida en la vía aérea. En la vía aérea. En conjunto con el kinesiólogo, evaluamos, se los voy a mostrar en un video a continuación, cuál es la pero en el fondo quédense con este parámetro. Del paso del aire menos de 10 a 12 centímetros de agua, quiere decir ¿ya? Que no tengo demasiada resistencia en la vía aérea. Se los voy a mostrar en un video a continuación. Pero tolerar en el fondo quédense con este parámetro. Si tengo menos de 10 mayor a 12 centímetros de agua, tengo que hacer demasiada resistencia en la vía aérea y puedo desinflamación, tolerar el uso de una válvula de fonación. O tengo que
perforar, si es mayor a 12 centímetros de agua, tengo que hacer un manejo. Si tolera la válvula, crecimiento, tengo que esperar podemos hacer un blue eye test, o tengo que, y aquí también este es un punto súper importante que nos demoramos mucho y que recién lo hemos modificado. Si tolera la válvula, el blue eye test le damos hacer un blue eye test azul, con distintas, y aquí también este es un punto súper importante que nos demoramos modificada mucho y que recién lo hemos modificado, ¿cierto? El Blue Eye Test le damos, ¿cierto? Si esta prueba es negativa, azul, con distintas viscosidades de volúmenes de acuerdo a la evaluación modificada de Evans, líquido, ¿cierto? O papilla teñida de azul, y aspiro, si esta prueba es negativa, la traqueostomía, quiere decir que al momento, a los 5, a los 15, a los 20 y a las 2 horas, líquido o papilla, y no extraigo ninguna traza de azul, y aspiro, uno podría decir, la traqueostomía, este paciente al momento, a los 5, a los 15, a los 20 ojo, y a las 2 horas, ¿por qué? ¿Ya? Y no está demostrado también en la literatura azul que el 50% parece que este paciente de estos pacientes presenta falsos negativos. Pero ojo, ¿por qué? Por lo tanto, porque está demostrado también en la tenemos que hacer que el 50% un estudio de estos pacientes presenta falsos negativos. El blue eye por test lo tanto, negativo tenemos que hacer videofluoroscopía y realizar acá un estudio. Y luego, aunque tenga, vamos a activar el protocolo de blue eye test negativo. Bien, pasa a videofluoroscopía. Pasamos con esta PEMANT. Ocluimos la cánula, ¿cierto? Vamos bajando el tamaño de la cánula a activar el protocolo de canulación. Una evaluación, bien, de la vía aérea, hacia acá, y pasamos con esta PEMANT, puede canularse. Ocluimos la cánula, vamos bajando el tamaño de la cánula. Tenemos distintos tipos de protocolo. Una evaluación de la vía aérea, esta es la medición del paciente puede canularse. Fíjense en este paciente que tiene una genopatía. En general, tenemos distintos tipos de protocolo. Centímetros de agua. ¿Ya? Este paciente esta es la medición de la PEMANT, y se le indica, fíjense en este paciente malamente que tiene una válvula de fonación, este paciente puede tener el peligro de hacer un neumotórax. Este paciente le exploten los alveolos porque está acumulando demasiada presión intratorácica. Malamente que el uso de una válvula de fonación, este paciente no podemos puede tener el peligro de hacer un neumotórax, que le exploten los alveolos. Veamos el segundo ejemplo, acumulando demasiada presión intratorácica. Acá tengo un cafómetro, es una válvula de fonación por una toma de oxígeno y una manguerita que no tiene que tener los bordes interiores. Veamos el segundo ejemplo, que fuga, tiene que ser liso. Acá tengo un cafómetro, acá en este caso por una toma de oxígeno y una manguerita que no tiene que tener los bordes interiores estrellados por una corriente ideal, respirando tranquilamente, sin intención de fonar, en este caso, sin llorar, obviamente. Vamos midiendo, fíjense acá este paciente tiene que estar en volumen corriente, ideal, 0 centímetros sin de agua, intención de fonar, 0 resistencia y sin llorar, obviamente. Acá puedo ocupar la válvula, fíjense acá este paciente sin perforación, acá puedo ocupar la válvula de manera intermitente, 0 y acá no puedo ocupar la válvula, o sea, 0 resistencia. Bien, acá puedo ocupar la válvula, nos sin va bien, acá puedo ocupar la válvula de manera intermitente. Y acá no puedo ocupar la válvula. Estos usuarios se han desacostumbrado a recibir el paso de la columna de aire. Nos va bien superior. Fisiológicamente de los pacientes grandes. Pero estos usuarios se han desacostumbrado a ver cuando pasa el aire. Entonces, hay una de aire por la vía aérea superior, factor medio que los pacientes grandes. Entonces, al principio, siempre me quema las vías aéreas cuando pasa el aire. Entonces, hay un factor fisiológico y hay un factor medio conductual emocional. ¿Ya? Entonces, al principio, siempre ¿sí? Entonces, traga, se despeja, se asusta porque se escucha nuevamente o se escucha por primera vez, ¿ya? Esta parte es súper emocionante, ¿sí? Muy emotiva, porque entonces las mamás traga, se despeja, se asusta porque se escucha nuevamente o se escucha por primera vez. El paciente también está como sorprendido. Esta parte como terapeuta del lenguaje nos interesa muy emotiva porque las mamás o los papás tratar de implementar el uso de la válvula para que el retraso del lenguaje que sí o sí lo va a tener, y nosotros como terapeutas del lenguaje nos interesa mucho. Acá les pongo como ejemplo tratar de implementar el uso de la válvula para que el retraso
de un grupo lenguaje que sí o sí lo va a tener, que fue publicado creo que el año pasado, podamos minimizar, ¿ya? Y dependiendo un poco como ejemplo, las características de cada institución, si está más tirado a lo agudo, otro protocolo de un grupo argentino, o a lo crónico, que fue publicado creo que el año pasado, un niño con cánula de traqueostomía, y dependiendo un poco de si cumple con los criterios de cada institución, está resuelta si la indicación tirado a lo agudo, ¿ya? Si tiene una dilución adecuada, o a lo crónico, sin en este caso, un niño con sin requerimiento de oxígeno, se evalúa la vía aérea, cumple con los criterios clínicos que está resuelta la movilidad cordal de la tráqueo, con un manejo adecuado, si tiene una dilución adecuada, ¿ya? Sin evaluación funcional de la vía aérea, sin requerimiento del calibre de la cánula, se evalúa la vía aérea, oclusión de la cánula, buena movilidad cordal al día, con un manejo adecuado por 7 días más, ¿ya? Si no hay signo de la vía aérea, disminución del calibre de la cánula por 7 días, este protocolo, oclusión de la cánula por 24 horas, se pueden demorar 2 semanas. ¿Ya? Por 7 días más. Dependiendo de las características de los pacientes, si no hay signos de distintas instituciones de canulación. Entonces, en este protocolo, con un paciente, me ha tocado participar en el equipo donde un paciente que cumple con todas las condiciones, dependiendo de las características de los pacientes y en distintas instituciones, porque en el fondo estaba en su casa estos protocolos sin control, o sea, solamente me ha tocado participar en el equipo en donde un paciente en otros casos con todas las condiciones se realiza en 2 días una decanulación, ¿sí? ¿Ya? Pero obviamente en el fondo estaba en su casa el protocolo que tenga cada institución solamente. ¿Cuáles van a ser los contenidos críticos que tenemos que tomar en consideración en la intervención de estos usuarios? ¿Sí? Primero, pero va a depender como el primer objetivo que tenga cada institución. En esta unidad es prevenir ¿cuáles van a ser los contenidos críticos que tenemos que tomar en consideración en la intervención de estos usuarios? Hay una serie, primero, de maniobras y ejercicios. El primer objetivo, que si bien es cierto, esta unidad es prevenir no hay una evidencia que diga que estructuras orofonatorias por desuso, o que en el fondo, y ahí hay una serie de maniobras y ejercicios que van a ayudar a que el paciente termine deglutiendo. No hay una evidencia que diga que está demostrado sí que favorecen. En el fondo, pero no lo hemos podido demostrar hasta el momento. Está demostrado por un montón de variables a que el paciente termine deglutiendo, en pediatría, ¿ya? Fundamentalmente porque está demostrado sí tenemos que agregarle, digamos, toda la línea de desarrollo sensorio-motor oral por un montón de variables que es muy difícil en pediatría. Nuestras actividades también favorecer la erupción fundamentalmente porque está en esta tenemos que agregarle toda la línea de desarrollo sensorio-motor oral. Preocuparnos mucho de la higiene oral, favorecer la dilución de saliva y secreciones, también favorecer la facilitación de la fonación, y aquí pongo la regla que está mal 6x6 que está recibiendo, preocupando comenzar a pensar en la implementación favorecer la dilución de saliva y secreciones a los 6 meses, facilitación de la fonación, y aquí pongo la regla y la norma del 6x6, una de las dos. ¿Cuándo comenzar a pensar en la implementación en el uso de la válvula de fonación? A los 6 meses, ya, o ingesta progresiva bioral, 6 kilos. Uso de maniobras compensatorias, una de las dos. Ya está el desarrollo de protocolos de electroestimulación. Avanzamos en el uso de la válvula de fonación, ya, si es factible, y ingesta progresiva de la vía aérea. ¿Sí? Uso de maniobras compensatorias. Recuerden que los ya está el desarrollo de protocolos de electroestimulación en pediatría, ¿ya? Y el control de la vía aérea, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos. Los niños son muy propensos a generar granulomas. ¿Ya? Este procedimiento se llama estimulación digital intraoral y es dar, vamos a ver alguna sensación, digamos, un estímulo sensorial que ayuda a gatillar el reflejo deglutirio. Este procedimiento se llama estimulación digital intraoral y es dar en 4 cuadrantes sensación, digamos, un estímulo sensorial que ayuda a gatillar el reflejo deglutirio. La respuesta siempre damos espacio para que el paciente trague. Dividimos en 4 cuadrantes, son fases iniciales para la inicial de secreción. Bien. Bien. Siempre damos el espacio para que el paciente después de esta especie de preparación ya podemos preocuparnos mucho en fases iniciales para optimizar el manejo de la salida de secreción. Este paciente está conectado a un ventilador mecánico. Después de esta especie de preparación ya podemos con una terapia adecuada podemos acceder a que por lo menos vamos a una parte de este paciente está conectado a un ventilador mecánico. Ya, con una terapia adecuada podemos acceder a la salida expresiva una parte el gusto por placer, la actividad o actividad funcional que el usuario puede realizar. Esperamos que el mismo ejercicio para la familia es muy específico, o la acción o actividad funcional que el usuario puede realizar. Eso, fíjense que está bien, está muy responsivo ahora, atento, vamos a ir terminando entonces en la parte de el taller de los dispositivos. Bien, como estamos en la hora, mostrarles en el fondo, vamos a ir
terminando, entonces, en la parte de la cánula, el taller de los dispositivos de la cánula es un material mostrarles en el fondo, ¿cierto? Tenemos distintos tamaños en general en la Neo, la cánula. Esta es una 4, la más pequeña es 3.5 de la cánula, ¿ya? Es un material, voy a poner como comparación, ¿cierto? La más pequeña es la tenemos la distintos tamaños en general en la Neo, ¿ya? Esta es una 4, la más pequeña es 3.5, tal, que es el tubito. Les voy a poner como comparación el conector universal. La más pequeña es la 3 de esfera externa, y aquí tienen las orejitas para conectar el cuello. La cánula propiamente tal, que es el tubito. Tenemos este tipo de cuello que el conector universal, que es de 22 milímetros, que es muy lindo, externa, y aquí tienen las orejitas para conectar el cuello. Es súper fácil. El cuello, usar, ¿ya? Tenemos este tipo de cuello patitas aquí que viene de marca, que es muy lindo, muy caro, pero y que son muy recomendables para usar en adulto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene unas patitas aquí los niños de velcro son muy que se conecta, traviesos, ¿ya? Y se sacan esto. Y son muy fácil que recomendables para usar en adulto. ¿Por qué? Por lo tanto, porque lo que recomendamos usar a todas las familias es confeccionar este tipo de cuellitos, y se sacan que es más económico, y es muy fácil lavar, que se usa 24 horas, y tienen acá en la punta, por lo tanto, lo que recomendamos usar a todas las familias es confeccionar este tipo de cuellitos, que es más económico, ¿ya? Lo pueden lavar, y se conecta con 3 o 4 nudos, y tienen acá en la punta, ¿de cierto? Entonces, el cuello tiene que tener estas tiritas, no puede quedar muy apretado ni muy suelto, tiene que pasar los paños de plato, ¿cierto? Por acá, y se conecta con 3 o 4 nudos ciegos en cada lado. Hay cánulas, como les dije, sin cuello tiene que tener cánulas con no puede quedar muy apretado ni muy suelto, tiene que pasar un dedo, al igual que ¿cierto? Por acá, el botón de gastrostomía, ¿cierto? Para poder fijar la cánula. Es este globito, ¿ya? Hay cánulas, como les dije, sin por un lado y cánulas con CAF. Me va a ayudar a que el CAF, el aire en presión positiva que va entrando por acá, ¿cierto? No se escape. Es este globito, ¿ya? Y el ventilador comience a sobretrabajar por un lado, y también me permite me va a ayudar a que en el caso de que tenga el aire en presión positiva que va entrando por acá, que no se presenta la respuesta motora, y el ventilador comience a sobretrabajar, ¿ya? Y también me permite aparatito que ven acá es el cafómetro, en el caso de que tenga un paciente que me sirve para y que no presenta la respuesta motora orofaringea o el reflejo del manómetro, ¿ya? Y voy, este aparatito que ven acá es el cafómetro, ¿ya? Que me sirve para hay que tener inflar. Cuidado. Entonces yo voy apretando acá con el fingomanómetro, ¿cierto? Y con la indicación inflando del uso del CAF, ¿ya? Hay que tener cuidado con el uso que tengo, ¿cierto? Acá, y con la indicación del uso del CAF, que cuando tengo el CAF, porque aquí en esta zona de la vía aérea, este modelo que lo que pasa acá con el esófago, ya les voy a mostrar. Yo sobre cuando tengo el CAF en esta zona de la vía aérea, fíjense lo que pasa con el esófago, los modelos que si yo están todos durmiendo, fíjense lo que pasa, inflo, cuando inflo el CAF, ¿ya? Si inflo demasiado, estoy haciendo y ejerciendo presión sobre la mucosa de la tráquea. Si esta presión es muy alta, fíjense que el cafómetro tiene una zona si inflo demasiado, que va entre los 20, estoy haciendo y ejerciendo presión centímetros de agua en la mucosa de la tráquea. Si esta presión es muy alta, se mantiene en el tiempo, todas las células tiene una zona acá que va entre los 20 en la tráquea y los 60 centímetros de agua que es la sobreinflado, presión, ¿ya? Se van a morir. Si esto se mantiene en el tiempo, voy a provocar todas las células que están acá en el, y al sacar la cánula o al hacer la evaluación, toda esa zona va sobreinflado, ¿ya? Se van a morir. Y eso va a implicar que provocar este paciente va a ser una noxa de cánula y al sacar la cánula tiempo del que o al hacer la evaluación, toda esa zona va a colapsar. Bien. ¿Ya? Y eso va a implicar que y tenemos, este paciente va a ser usuario de cánula a la familia en qué consiste, mucho más tiempo del que la traqueostomía en qué consiste la sonda nasogástrica o el botón de gastrostomía, es mucho más amigable el acercamiento y tenemos que cuando van, para mostrarle a la familia en qué consiste les expliquen la traqueostomía, en qué consiste la sonda nasogástrica o tenemos válvulas de fonación, es mucho más amigable el acercamiento y no tienen toma de oxígeno que se conectan directamente con el cirujano, les explican en qué consiste la cirugía. De fonación, tenemos válvulas de fonación que no tienen toma de oxígeno que se conectan directamente al circuito conector directamente. Tenemos válvulas de fonación que van conectadas a al circuito
directamente, como ¿ya? Con el hay distintos formatos, aquí está el corrugado, por acá, ¿ya? Y en general esta válvula se conecta acá, ¿ya? Y tiene un adaptador el adaptador. Hay distintos formatos, aquí está el corrugado, ¿ya? Y en general esta válvula se conecta acá y aquí va el circuito y el ventilador. ¿Ya? Y tiene un adaptador. Esto me permite que el paciente fone y me permite que el paciente lo pueda alimentar usando la válvula de fonación porque aquí se conecta acá y aquí va el circuito de la vía aérea. Y es la condición más segura. Esto me permite que el paciente fone y me permite que el paciente lo pueda alimentar usando la válvula de fonación porque aquí restablezco la presión positiva de la vía aérea. Y es la condición más segura para que el paciente, para minimizar este efecto que les dije de la noxa en la mucosa de la tráquea, es esta cánula para minimizar este efecto que les dije que va inflada con agua. La noxa se infla con agua y acá ponemos agua de la tráquea. Uno dice con agua. Es esta cánula con agua. En general, el agua que haría menos daño que va inflada con agua. El CAF se infla con agua y acá ponemos por agua características físicas con agua, de la con agua y de la fuerza de superficie. En general, el agua haría menos daño del CAF que el CAF inflado con aire. Esto también por características físicas con el uso de la superficie y de la fuerza de superficie cerrado de aspiración del CAF, ¿cierto? Y se conecta el corrugado. Esto también lo podemos combinar con el uso de el circuito cerrado de aspiración. Bueno, el cafómetro ya lo vimos acá, y distintos tipos de filtros. En general, los filtros de pediatría por el lado. Son más pequeñitos, ¿sí? Como este que es Givec. ¿Qué más les puedo mostrar? Filtro humidificador. Bueno, el cafómetro ya lo vimos y distintos tipos de filtros. En general, todo lo que teníamos que compartir son más pequeñitos. Para ir terminando, ¿cierto? Como este que es Givec, es súper importante seguir un protocolo, ¿ya? E intervenir en equipo para evitar que sucedan cosas como esta. Un paciente decanulado, es súper importante al mes de canularse por no haber hecho una revisión de vía aérea antes para evitar que sucedan cosas como esta. Un paciente decanulado, que al mes de canular este paciente por no haber hecho una revisión de vía aérea antes de tomar la decisión de canular se puede evitar siguiendo un protocolo y tomando todas las decisiones en equipo. ¿Qué ocurrió con este paciente? Se tuvo que recanular. Para concluir, algunos mensajes para la casa. Se puede evitar la labor del especialista protocolo de deglución en las unidades de cuidado tomando todas las decisiones pediátrico es relativamente nueva en países en vías de desarrollo. El abordaje de la deglución en población pediátrica para la casa requiere la labor del especialista en deglución en las unidades de cuidados no es aplicar relativamente nueva en países en vías de desarrollo. Es muy relevante conformar equipos. El abordaje de la deglución en población pediátrica de manera requiere de conocimiento y destreza y se requiere actualización e información continua. No es aplicar los mismos contenidos. Por lo mismo, es muy relevante conformar equipos aerodigestivos para cumplir este tremendo evento de manera que es el multidisciplinaria que vamos a desarrollar. Y se requiere actualización e información continua. Ya hasta el 31 de mayo está la inscripción. Por lo mismo, los quiero invitar. ¿Ya? La mayoría de los tremendo papers que mostró la doctora es de la doctora Chantal Desarrollar, que la vamos a tener por primera vez en Chile. Ya hasta el 31 de mayo está presentando conferencias y haciendo un taller de medición de la mayoría de los papers que mostró la doctora es de la doctora Chantal de ganar el primer premio en la presentación de la reunión de la DRS, presentando conferencias y haciendo un taller de medición de presión intraoral, que es neumólogo, ya la doctora yo, que también participa, acaba de ganar el primer premio en la presentación de la reunión de la DRS. Así que quedan el doctor Pérez. Están todos cordialmente invitados. Aquí todos mis contactos, neumólogo, mi mail, y que también participa en el equipo Instagram aerodigestivo en la clínica LinkedIn y Facebook. Bien, así que sigan a la cordialmente invitados. Aquí todos mis contactos, donde mi mail, estoy trabajando actualmente. El Instagram, muchas gracias por la atención. LinkedIn y Facebook. Preguntas, sigan comentarios a la Sociedad Latinoamericana de Disfagia, ¿ya? Y esos son los lugares donde estoy trabajando actualmente. Muchas gracias por la atención. Preguntas, comentarios, discusiones, coméntenme cómo lo hacen allá. Muchísimas gracias, doctor Rodrigo. Gracias por compartirnos su experiencia de Chile, por compartirnos su trabajo. Fue muy enriquecedor. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora le vamos a pasar la palabra al doctor Cristian para ver si tenemos algunas preguntas. Varias. Una de las que tenemos aquí en el chat es, en los pacientes con fisura palatina completa, ¿qué evaluación de deglución recomienda? A ver, en general, los pacientes con fisura
tenemos colegas que son especialistas. Yo no me dedico específicamente a fisura, pero los casos que hemos tenido, un poco ha cambiado el manejo que había actualmente y los protocolos, ¿ya? Antes que no se hacía casi nada, ¿cierto? Esperando la cirugía de cierre completo, pasamos por un periodo de uso de placas, ¿cierto? Y en la actualidad lo que se está haciendo es ocupar chupetes que cubren, ¿cierto? Y se trata la alimentación con manejo postural, eh, y obviamente conversando, digamos, con los cirujanos, con los tiempos de cierre, y eso. Pero como les digo, no soy experto en el tema, o no, y aquí por lo menos en Chile, esos pacientes se derivan específicamente a centros especializados. Bien, ahora, uno de los asistentes nos pregunta, ¿cuánto tiempo se recomienda esperar para realizar una nueva videofluoroscopía, esto relacionada a la radiación? Bueno, esa es una súper buena pregunta y es una preocupación que nos tiene que la tenemos que tomar en consideración. Uno, los niños son obviamente muy pequeños, tienen muy poca masa y son los pacientes que están en estas unidades ya tienen una alta carga de radiación por innumerables exámenes, ¿ya? Por lo tanto, el tomar una videofluoroscopía, ¿ya? Sabemos que corresponde más o menos a 30 placas de tórax, la cantidad de radiación recibida. Entonces, en el fondo discutimos en el equipo, aunque tengamos la disponibilidad y aunque tengamos el examen ahí disponible, tenemos que ocuparlo en general, yo no indico el examen y trato de indicarlo ya cuando voy avanzando y ya estoy seguro que vamos a dar un salto significativo de alimentación por vía oral, como para el chequeo final de objetivar, digamos, de que este paciente no esté haciendo una penetración o que no esté haciendo una aspiración silente, fundamentalmente, ¿ya? Pero en general recomendamos que un usuario pediátrico no reciba una evaluación videofluoroscópica por el periodo de 6 meses, idealmente un año después, ¿ya? Y en el intertanto hacemos todas las FIS que podamos. Bien. Ahora, otra asistente nos pregunta, ¿qué criterios se toman en cuenta para la indicación de válvula fonatoria de doble vía en pacientes con ventilación mecánica? Como vieron en el protocolo, ¿ya? También es la misma medición, pero acá la diferencia es que esa medición se hace con el ventilador. El ventilador me tira cuál es la PEMANT de ese paciente y cuál es la resistencia que está en el árbol traqueobronquial para usar esa válvula. Si el paciente tiene menos de 12 centímetros de agua o menos de 10 centímetros de agua, puedo ocupar la válvula Pasimoir y voy a obtener la ganancia de fonación, y la deglución de ese usuario va a ser mucho más segura con válvula que sin válvula. Porque se genera este efecto, si no tengo la válvula, se genera, ¿cierto?, este efecto de succión por la tráqueo, de acuerdo al ciclo de ventilación que esté programado el ventilador y la máquina. Bien, ahora el otro de los asistentes nos pregunta, ¿cuándo se debe de iniciar la electroestimulación en recién nacidos, lactantes, niños y con base a qué se indica? En general, nosotros estamos recién, yo me atreví a ponerlo, digamos, porque en una revisión del paper de la doctora Pamela Dodrill, que es una de las referentes, digamos, de pediatría, ya se están generando protocolos, ¿cierto? Pero yo por lo menos he tenido experiencia con niños mayores de 3 años. No he tenido experiencia con niños menores de 3 años. ¿Ya? Y en general ahí ocupamos más maniobras compensatorias, manejo de flujo y todo eso. Bien, y otra de nuestros asistentes nos preguntan con relación a el congreso. Pregunta que si este congreso va a ser en línea o solamente será presencial. Exclusivamente presencial. Perfecto. Y otra experiencia más. ¿Cuál es la experiencia que tiene en electroestimulación y pacientes con distrofia muscular? Con distrofia muscular no hemos aplicado electroestimulación. Bien. Y
De aquí en adelante vienen muchas felicitaciones por parte de muchos de los asistentes, muchos agradecimientos. La doctora Laura Gutiérrez también le externa una gran felicitación por la plática tan excelente que nos ha dado. Y otra persona nos pregunta que si se aplica ultrasonido en músculos de laringe. Hemos visto ese estudio. En el hospital tenemos ultrasonido, pero lo estamos ocupando para la infiltración con Botox en pacientes con cialorrea anterior y posterior, que no ha funcionado bastante bien, pero para la evaluación probabmente tal del funcionamiento de la laringe no hemos tenido experiencia, no lo hemos aplicado. Entiendo que se está desarrollando. Yo creo que más bien habla de la parte del ultrasonido terapéutico, porque posteriormente una persona pregunta si se aplica el láser en laringe en disfonías. No tenemos experiencia. Perfecto. Bien, bien. Creo que por el momento, bueno, al momento no hay ninguna otra pregunta más. No sé si alguno de los asistentes quisiera realizar alguna otra pregunta. Si no, le cedo el micrófono a Carlitos. Pues muchísimas gracias, Rodrigo, por tu excelente participación. Creo que fue muy didáctica. Te agradecemos mucho por mostrarnos lo que se hace en Chile. También quiero agradecer nuevamente a la doctora Flavia Ribeiro por compartirnos su experiencia en Brasil. Muchísimas gracias. Ya es noche en Brasil y Chile. Gracias por desvelarse con nosotros. Gracias por compartirnos. Gracias a todos los asistentes que nos acompañaron. Muchísimas gracias.